semana más aquí con todos ustedes. El día de hoy les quiero seguir compartiendo las lecturas que tuve durante este tiempo que estuve vacacionando. Así que hoy es día de reseña. Y el libro del que les voy a hablar el día de hoy es un clásico de literatura, una novela verdaderamente increíble que también ha tenido adaptación cinematográfica y que además retrata muy bien la hipocresía de la sociedad, incluso puede ser trasladada hasta nuestros tiempos. El libro, por supuesto, del que les estoy hablando es La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne. La letra escarlata es uno de esos clásicos obligados, uno de esos libros que tenemos que leer tanto hombres como mujeres al menos una vez en nuestra vida para poder entender y para poder reflexionar más profundamente acerca del rol femenino en la sociedad desde tiempos de antaño. Pero por supuesto, antes de prendernos la letra en nuestros ropajes, vamos a lo práctico. Nos va a contar la historia de una mujer llamada Hester Prynne, una mujer que además fue una mujer bastante adelantada a su época. No olvidemos que esta novela es una novela de ficción, sin embargo yo creo que narra los estigmas que marca una sociedad y la manera en que las personas creemos que podemos juzgar y los derechos que tenemos sobre opinar sobre la vida de otras personas. Hester Prynne es una mujer que acaba de llegar a esta colonia de Nueva Inglaterra. Su marido lleva ausente muchísimo tiempo y de hecho se sospecha que ya ha perdido la vida. Es una mujer independiente, es una mujer luchadora, es una mujer que dice lo que piensa y que no tiene miedo a alzar la voz y de enfrentarse a las personas. Es una mujer que decide tomar las riendas de su vida, sin embargo, se ve humillada públicamente y condenada a llevar una A de adúltera pegada a su vestuario. ¿Por qué? Pues porque Hester Prynne tuvo un terrible contratiempo, quedó embarazada. Al estar su marido ausente, se sobreentiende que su marido no es el padre de la criatura. Deciden meterla unos días a la cárcel, de hecho su hija Perla nace en la cárcel, y después, al liberarla, la condenan a llevar esta humillación pública. Así, alrededor de Hester se crea un verdadero halo de rechazo, un halo de culpa, que al mismo tiempo ella recibe con la cabeza muy alta y recibe enfrentándose a la situación, además pensando y sintiendo en lo más profundo de su ser que verdaderamente se lo merece. Los personajes están descritos de una manera muy sutil. Podemos percibir los cambios que hacen los personajes de vida, de pensamiento, de manera de vivir, de manera de sentir, de llevar sus culpas por las cuestiones a su alrededor, es decir, las descripciones, como de repente Hester es bella, puede pasar de repente a verse vieja y cansada y arruinada. Son este tipo de halos con los que juega el autor que nos hace sentir como exteriormente podemos ver la culpa, como exteriormente podemos ver lo que está sufriendo tal o cual personaje. Y eso nos ayuda mucho a ver de manera palpable, de manera latente, cómo estas personas que no hablan sobre lo que les está pasando, cómo estas personas que son tan reservadas, que se guardan todos sus pensamientos, que se guardan todos sus pesares, se ve reflejado a lo largo de esta historia, todo a simple vista. Otra de las cosas muy curiosas es Perla. Perla es la hija de Hester. Ella irá creciendo a lo largo de la historia y sin embargo veremos a Perla como un manantial, como la fuerza reveladora que salva a Hester y que al mismo tiempo es su condena. Esta niña será al mismo tiempo ángel y demonio, será redentor y al mismo tiempo será el peso, el castigo que tendrá que pagar Hester de sus pecados, que lo tendrá ahí constantemente. Entonces la relación que tiene Hester hacia Perla es una relación de amor, pero al mismo tiempo es una relación de respeto, es una relación de constante recordatorio de lo que ella ha hecho. Otra de las cosas que me gusta de este libro es que el autor se ha cuidado mucho de decirnos quién es el padre de la niña hasta llegado a cierta altura del libro. Sin embargo, durante todo el libro sabes perfectamente quién es el padre porque, como he dicho, el peso del pecado se nota. Él lo deja latente en los andares, en los físicos, en absolutamente todo. El autor juega con la idea de que cuando una persona se siente mal o ha hecho algo muy malo, la sociedad puede verlo porque su maldad o su pecado es tan grande que se vuelve transparente hacia la sociedad. Así estamos viendo una sociedad que condena a Hester
por un delito, simplemente por haber tomado las riendas de su vida y decidir que no quería pasar el resto de su vida sola. Evidentemente es un libro extremadamente machista, pero también tenemos que entender la época en la que se supone que data este relato. Por ende es muy importante que el género machista, ese género en el que la misma mujer se subyuga, aunque en el caso de Hester se subyuga, pero al mismo tiempo se revela esa subyugación y esa lucha interna que ella lleva, es la que se ve reflejada aquí. Este es un libro de venganzas, pero es un libro que también te dice lo que la venganza puede hacerle a una persona. Es decir, tú te vengas, pero también hay consecuencias para ti, y eso es bastante interesante de ver. Eso es lo que hace que haya ciertos secretos. A las personas que no están acostumbrados a leer clásicos puede que se les haga un poco pesado. Sin embargo, el libro es muy corto y la historia te atrapa desde el principio. Este es un relato que no solo es terriblemente machista, sino que es crudo y es realista, y como dije desde el principio, es muy extrapolable a nuestra actualidad, al hecho de que un hombre puede hacer lo que quiera y una mujer no puede ser libre de mostrar su sexualidad por completo. Esto en el 2016 es algo que no tendría que estar pasando. Sin embargo, a las mujeres la sociedad las sigue juzgando o sigue esperando que ciertas normas, para mi gusto bastante retrógradas, sigan formando parte de esta sociedad. Nos habla de la intolerancia y de la hipocresía moralista que está muy a la orden del día, incluso ahora mismo en el 2016. Entonces sí que es interesante de verlo, es muy interesante de analizarlo y de que cale. La ironía de esta novela es el poder actual que ejerce sobre la persona que la lee, que nos hace cuestionarnos quiénes somos nosotros para creer que tenemos derecho de juzgar lo que es correcto o lo que es incorrecto. ¿Quién nos ha dicho que mi verdad sea la misma que tu verdad y que el resto de las verdades? ¿Quién te ha dicho que tu moralidad, tu manera de pensar está por encima de la moralidad o la manera de pensar de otras personas? ¿Qué nos hace pensar o qué nos hace creer que una persona, siempre y cuando no dañe a otra en el proceso, no sea libre de actuar, pensar o hacer o decir lo que quiera, sobre todo si se trata de su cuerpo, sea hombre o sea mujer? Por ende, yo creo que podríamos nominar a Hester una mujer prácticamente feminista. Sin embargo, su feminismo ha sido coartado, ha sido degollado, ha sido terriblemente encadenado por esa terrible A que pende de su pecho. Es muy importante, de verdad, saber que el hecho de que toda una sociedad marque algo no significa que sea correcto. Sin embargo, sí que es importante que reflexionemos sobre que una bola de personas, un montón de personas juzgando y señalando hacia una persona pueden determinar el rumbo y el destino y las decisiones que esa persona causa en su vida. Y hasta aquí llegamos con la reseña del día de hoy, mis queridos Forbits. Espero, verdad, que le den una oportunidad a este libro. Este libro es un 5 de 5 estrellas, al menos esa fue la puntuación que yo le puse. Creo que en la lista de los clásicos, este es uno de esos clásicos que no se pueden dejar pasar. Creo que tiene un análisis psicológico, tiene un análisis sociológico interno al que todos tendríamos que someternos y que todos tendríamos que verlo con otros ojos, con otras perspectivas, leer entre líneas y extrapolar esa historia al presente. Muchísimas gracias por acompañarme una semana más. No olviden dejarme en sus comentarios si ya han leído la historia o si han visto la película, qué les ha parecido la historia, qué opinan sobre Hester Prynne y su feminismo retraído en aquella época. Les dejo mis redes sociales al final de este video para que me comenten todo lo que ustedes quieran comentarme. Y no olviden que ustedes y yo tenemos una cita la próxima semana para un nuevo video. ¡Adiós! ¡Mua!